Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Clínica Alemana. Mientras se van conectando, les cuento que hoy vamos a tener un tema muy interesante de estética junto a nuestra especialista, la dermatóloga Catherine Barría, que la vamos a invitar para que se pueda conectar y vamos a conversar sobre tratamientos estéticos. ¿Qué es lo que tú eliges? ¿Qué es lo que, si duele, no duele? ¿Cuáles son los principales tratamientos? Y vamos a empezar a ver si es que la doctora se va a conectar. Ya, doctora, ¿cómo está? ¿Estamos listas entonces para este tema? Yo estaba un poquito introduciendo a nuestro público sobre este tema tan entretenido. Y vamos a empezar conversando de lo más clásico quizás, ¿cierto? Porque tratamientos estéticos hay muchos, ¿cierto? ¿Cuáles, y dentro de los más comunes o de los que más conocemos quizás, es la toxina botulínica, ¿cierto? Que hay un nombre muy común que es el nombre comercial, pero toxina botulínica es el componente en sí. Este es uno de los tratamientos estéticos más comunes, entonces sirve solamente para las arrugas. ¿Cuál es el amplio espectro de bondades o de usos que tiene la toxina botulínica? Bueno, efectivamente, toxina botulínica es el producto, ¿ya? Las otras son los nombres de las marcas comerciales. Y hay distintos tipos que tienen distintas características que uno va a ir eligiendo según lo que vas a necesitar. La toxina botulínica es un medicamento que relaja la musculatura. Es por ello que se usa en muchas especialidades médicas. O sea, se usa en neurología, odontología, oftalmología, incluso hasta neurología. O sea, y así podría yo seguir nombrando. Y por casualidad se descubrió que personas que lo usaban empezaban a disminuirse las arrugas. Por eso es que partió como en el lado estético. Pero también dentro de la dermatología no es la única aplicación hoy por hoy las arrugas de expresión, sino que también hay protocolos donde uno aplica de manera superficial una técnica que se llama mesotoxina que ayuda a la calidad de la piel, al skin quality. Entonces nos ayuda a reducir, por ejemplo, la rojez, esas personas que frente a algún estímulo se les incendia la cara, para la parte de las manchas, la calidad de los poros, la grasitud. Entonces, obviamente, la forma en la cual uno la trabaja es diferente a cuando se aplica para las arrugas. Pero como ven, hay muchas utilidades. Y ya no solamente como en la parte superior, porque antes se decía que la toxina era solamente para la parte superior. No, ahora también uno la aplica en la inferior, en el cuello, hasta incluso en el escote uno puede tener uso de la toxina dependiendo, como les decía, de lo que cada uno necesita. De a poco han ido surgiendo estos nuevos usos, ¿cierto? O se ha ido innovando en el uso de la toxina. Sí, sí tiene que ver con los estudios que se han ido realizando y cómo cada vez tenemos evidencia científica que avalan este tipo de uso. Entonces, hecho por especialistas es un tratamiento muy generoso, muy seguro, por decirlo de alguna manera. Doctora, ¿y qué pasa cuánto dura más o menos el efecto? Y puede pasar de que en algunos casos dure menos. ¿Por qué pasa esto? ¿Puede que deje de servir? ¿O por qué pasa que deja el efecto? Bueno, la historia natural de la toxina es que ya hace efecto, a la semana aparece, el efecto máximo es como a los 15 días, y luego el relajo máximo son como 2 meses. Y de ahí, de a poco, la persona empieza a gesticular hasta que se va a los 4 o 6 meses. Entonces uno dice, si va a durar tan poco, ¿de qué me sirve? Es que justamente ese es el concepto que nosotros tenemos que cambiar. La toxina no es para dejar paralizada a la persona y que no tenga expresión, sino que es reeducar la musculatura, que yo sea capaz de mostrar expresiones en mi rostro que vayan acorde a lo que yo estoy sintiendo. Por ejemplo, personas que fruncen el ceño y que la verdad no se dan cuenta y les dicen, no, es que estás siempre enojada. Y Enojada, no, claro. y no estoy enojado, sino que no hay esa concordancia entre lo que yo siento y mi gesto. Entonces hay que tener en cuenta que esa es la duración de la toxina. Sin embargo,
también lamentablemente vimos a raíz del COVID y con las vacunas que sí ha ido disminuyendo un poco la duración. Entonces tenemos que tener aún más en cuenta lo que yo les estaba mencionando anteriormente, que nos saquemos de la cabeza como el concepto de que me va a dejar sin ningún tipo de expresión y no hacer nada. Pero sí, lamentablemente, por eso es que también han habido toxinas que se han ido trabajando y que se han también lanzado con otros estudios donde tienen otra como tecnología de pureza que permite que puedan durar más. Pero hay casos en que si es mal aplicada puedo quedar efectivamente sin expresión o con alguna expresión extraña en el rostro, por ejemplo. No sé, una expresión como cara demasiado sorpresa hemos visto en casos extremos de famosos o que quedan con una expresión muy curiosa en sus rostros. Bueno, hay dos cosas. Uno, efectivamente, está como uno lo trabaje. A mí, por lo general, no me gusta dejar frisados los pacientes porque a mí misma tampoco me gusta. Entonces, yo necesito tener movilidad, necesito poder reírme, necesito que mi cara también tenga una expresión, no que esté con cara paralizada. Entonces, si uno coloca puntos de más o cantidad de más, por supuesto que puede pasar. Uno de los mitos es decir, no, es que me quedaron las cejas de diablo y están así como demasiado levantadas. Y cuando yo subo la ceja, como que se suben. Eso no es que haya sobrado toxina, es todo lo contrario. Es que faltaron unos puntos y de hecho, a quien le haya pasado, o si a alguien le pase, no tiene por qué aguantarse porque significa que ahí faltaron unos puntitos y ahí se normaliza. Entonces no es que sobró, es todo lo contrario. Cuando sobra toxina es cuando queda como las cejas planas y como que se tiende a caer todo y sienten todo pesado y que al contrario, como que los párpados se ven mucho más cansados. Y doctora, ¿y qué es lo que es la bioestimulación? ¿Es parte de otro tratamiento? ¿Cuál es el efecto de estos tratamientos? Ya, la bioestimulación, ahí estamos pasando a otro tipo de campo. Ya. Ya, o sea, uno es la toxina que paraliza el músculo y en el fondo es para reeducar la musculatura, relajarlo y en el fondo que podamos minimizar las líneas de expresión y que se pueda relajar el músculo, ¿cierto? Exacto, más los protocolos dermatológicos que tenemos para la parte del skin quality que mencioné anteriormente. Claro. Pero no es el único tratamiento. El envejecimiento de la cara es muy complejo, porque va a depender de la piel, pero de todo lo que hay debajo. El músculo, la grasa, el hueso y los ligamentos. Nosotros somos, como somos tridimensionales, somos multicapas, somos igual como si fuéramos una cebolla. Entonces, cada una de estas capas, de estas estructuras, necesitan tratamientos diferentes. Entre comillas, es como arreglar la casa, como si fueran mis distintos materiales de construcción. Y la bioestimulación, ¿qué significa? Es empezar a estimular el colágeno, a redensificar. ¿Qué pasa en el tiempo? Nuestra piel, que es así, se va adelgazando. Como se adelgaza, pierde fuerza, pierde tensión, y entonces nos empezamos así como a derretir. La piel deja de tener esta turgencia, y no solamente en la cara, lo podemos ver en el cuello, en el escote, en el dorso de las manos, en el cuerpo. Son las estratégicas que uno quiere cuidar, antebrazos, abdomen, la cara interna de los muslos. Entonces, esta bioestimulación es un concepto de medicina bastante regenerativa, porque va a hacer, yo le coloco el producto, pero luego el que va a hacer el trabajo es nuestro propio organismo, nuestra dermis, esa parte de la piel, para que se estimule el colágeno, para que se estimulen las células que van a producir ese colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, entonces mejorar todo el metabolismo de la zona. Si en el fondo uno tiene que pensar esto es lo mismo que el músculo. Siempre se habla de que con la edad se empieza a perder la masa muscular y que después de los 40 es peor aún. La masa de la dermis, vale decir, la masa de la piel, también se va perdiendo.
como no hay así como para hacer ejercicios, como para estimular esta masa, la tenemos que bioestimular mediante estos tratamientos. Y estos tratamientos, porque una cosa es la bioestimulación, ¿cierto? Pero también está esto es para volver como a producir todo esto que vamos perdiendo, toda esta densidad. Pero también, si es que ya lo hemos perdido, podemos nosotros rellenar ciertas partes de nuestro rostro que ya es difícil que lo volvamos a crear nosotros mismos, aunque sea con bioestimulación. No, fíjate que no son excluyentes expresivos. ¿No? ¿Se pueden complementar estos tratamientos? Exacto, exacto. Y hoy por hoy, como esta tendencia de que sea una medicina más regenerativa, más sustentable en el tiempo, es que nosotros no abusemos de los rellenos. Nosotros hay puntos estratégicos que sí necesitamos relleno, que necesitamos ácido hialurónico, hacer anclajes, hacer sostenes, pero no solucionar todo con ácido hialurónico. Entonces, si una persona amerita colocar el ácido hialurónico, no significa que no sea candidato a bioestimular. Entonces, hoy por hoy, como se maneja la persona como una cosa integral, las combinaciones son lo que más optimizan los resultados. No como quedarse con un solo tratamiento que uno le dé, sino de que las combinaciones precisas. Y que en el fondo nuestra cara y nuestro cuerpo siga siendo nuestra cara. Claro, ahí uno puede lograr un aspecto lozano, además de ir rellenando estos huequitos que se van produciendo por la falta de grasa que se van perdiendo con los años, ¿cierto? Lo que pasa es que, a ver, nosotros también vamos perdiendo hueso, se pierde el sostén, vamos perdiendo compartimentos grasos que nos sostienen específicos. Y además que el envejecimiento está como mal hecho, porque a nosotros lo que nos sirve es lo que está acá arriba, en cambio esto no, y esto se mantiene, se cae. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es anclarle. Es lo mismo que un puente. Imagínense un puente que tiene que tener ciertos pilares, cierto tamaño, cierta distancia, para que se mantenga en su lugar. Esto es lo mismo. Claro. Y ojo, tampoco significa de que yo diga, no, es que no acepto mi edad. Yo voy a seguir teniendo mi edad, pero en el fondo que en el contexto de la década de la vida de cada uno se sienta lo mejor posible. Claro. No, sino es que uno vuelva a tener 20 años, porque la cosa tampoco es mágica, pero que uno se sienta súper bien, independiente de su edad. Claro. Y doctora, ¿a qué edad, por ejemplo, es recomendable empezar con estos tratamientos? ¿Es mejor empezar joven, esperar a ser un poquito más madura? ¿Cuándo es recomendable empezar y con qué es recomendable empezar también? En general, lo ideal es partir relativamente joven. Hay que considerar que ya a partir de los 25 años empiezan los primeros cambios del envejecimiento. Pero también va a depender mucho no solo de la edad, hay que ver el estilo de vida de la persona. Si toma sol, si ha tenido quemaduras, si fuma, cómo está su alimentación, si duerme bien, si hace deporte, o sea, el estilo de vida es muy importante en cómo vamos envejeciendo. Por eso que no es una cosa que sea estandarizada para todos. Sin embargo, a esa edad sí uno puede empezar, si es que amerita, hacer algunos tratamientos con dosis menores de toxina botulínica, empezar a hacer tratamientos que nos vayan mejorando la calidad de la piel, como láser, peeling, vitaminas, hidratación, o sea, que esa piel empiece a crecer y avanzar en el tiempo mejor. Entre los 30 y los 40, uno ya va viendo más cambios, ahí es cuando uno nota que ya hay más pérdida de sostenes. ¿Cómo lo nota? Uno se empieza a ver más ojeroso, como que tuviera más cara de cansado. Y uno dice, me pongo maquillaje y me sigo viendo más cansado. Se empiezan a marcar más las arrugas. Y cuando empezar a bioestimular, también aproximadamente 35 o 40 años. ¿Cómo yo lo puedo notar? Si me sonrío y tengo llena de líneas. Si me tomo la piel, piensen en los niños, cuando uno le toma las mejillas,
son duritas, uno no los puede pellizcar. En cambio, cuando la piel pierde ya su fuerza, su turgencia, se coloca chiclosa. Entonces yo ya la puedo empezar a... Entonces significa que ya esa piel está perdiendo su densidad y necesito empezar a cuidarla. Por eso es que se hace como un programa de tratamiento, y eso también es re importante, que va siendo customizado según lo que necesita la persona, porque no todos envejecemos iguales, obviamente. Doctora, ¿y el ácido hialurónico entonces, ese es para... ¿cuál es el fin de ese? ¿Ese es rellenar? Exacto. Imagínense, porque a mí siempre me preguntan la diferencia entre la toxina y el ácido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es mejor? La toxina es un medicamento que se diluye, y como es igual que una penicilina, que uno lo diluye en suero y lo aplica en la zona de los músculos que queremos como relajar. El ácido hialurónico es un relleno, es una masita, como si yo jugara con plasticina. Entonces, si yo tengo pérdida sostén, imagínense, igual que un hoyo en la pared, o que yo tengo un socavón en el piso, en el suelo, necesito algo que tenga consistencia, que me ayude a mejorar ese socavón o ese daño estructural, lo cual no quiere decir que uno va a voluminizar la persona. O sea, los términos hoy en día y el concepto es todo tridimensional, es como una construcción. Entonces ya no es así rellenar, voluminizar, sino que es anclar, sustentar, reposicionar. Entonces, usados en su justa medida y el tipo de adecuado, y cuando uno habla de ácido hialurónico hay muchos tipos, entonces también el que uno va a elegir depende de lo que necesita la persona, depende de la zona en la que la va a ocupar, entonces también ahí, hasta eso, uno debe tener cuidado. Doctora, y por ejemplo, para el surco nasogeniano, que también con los años empieza a caer y como usted decía, que ojalá todo quedara arriba, ¿cierto? Pero empieza todo a caer y también se empieza a marcar mucho más este surco que está, que nace como en la nariz, ¿cierto? Rodeando la boca. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el tratamiento para borrar o para suavizar ese surco? Cuando me preguntan cuál es el mejor tratamiento para el surco, el mejor tratamiento es el correcto diagnóstico. Porque yo estoy llegando a este surco. La cara es un triángulo así, invertido, una cara a los 20 años. Y en la medida que envejece, se va dando vuelta y cae. ¿Por qué? Porque perdemos los sostenes y vamos ganando flacidez de la piel. Es decir, todo lo que nosotros vemos acá es una secuela, una consecuencia de algo que está viniendo incluso desde acá arriba. ¿Ya? Esto es como el infarto, por decirlo. Entonces, hay que tratar qué es lo que nos está llevando a eso. Y entonces ahí el diagnóstico correcto, estoy perdiendo muchos sostenes, tengo demasiada flacidez, tengo una dinámica muscular muy intensa que me hace vectorizar en forma negativa, vale decir, porque también en el tiempo, así como uno acumula gestos, vicios posturales, también acumula vicios gesticulares, que me hace que tire. Por ejemplo, cuando hago como puchero. ¿Son muecas? Exactamente, ese tipo de muecas. Por eso hay personas que tienen, que como que envejecen, no sé cómo decirlo, pero tienen ciertos gestos, ciertas muecas que las hacen que su cara caiga más. Que parece que tuvieran como cara de triste, cara de enojada, como que haciendo ese puchero, como de desagrado, y en el fondo son todos como vicios gesticulares que hacemos. Igual que esto es sentarse mal, entonces si yo me pongo así, tiendo a que se caiga todo. Entonces tiene que haber una armonía de la cara, el cuello, mi postura. Entonces todo eso uno lo va evaluando. Por eso es que el mejor tratamiento es el correcto diagnóstico para entonces plantear el tratamiento adecuado para cada uno. Perfecto. Doctora, y en cuanto a la aplicación de los tratamientos, por ejemplo, los procedimientos estéticos duelen, no sé, son muy terribles porque uno piensa que todo
de todo lo que hemos hablado, implica por lo menos una aguja y inyectar algo, ¿cierto? Eh, y también cómo es el post aplicación. Tengo que estar muy escondido, quedo con algún hematoma o muy hinchado. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Duele? ¿Es ambulatorio? Explíquenos un poquitito Es un eso. procedimiento que es ambulatorio, lo hacemos con anestesia en crema. De hecho, sin embargo, hay muchos pacientes que ni siquiera requieren anestesia en crema. Yo me aplico así nomás, no me pongo crema, pero por protocolo en general lo hacemos con crema anestésica. Trabaja uno mucho con cánulas y ahí esto es como una recomendación, porque a veces se ponen a buscar videos y cosas y se ve peor de lo que realmente es. O sea, O cuando sea, se lo no hacen, googlear no, lo que se van a hacer. claro, y es como que se imaginan que va a ser casi una tortura porque pareciera muy invasivo, muy terrible, y es todo lo contrario. De hecho, tengo muchos pacientes que finalmente les termina molestando más los pinchacitos del Botox en la frente que cualquier tratamiento con la cara. Entonces también uno tiene que venir súper tranquilo, es como los niños, no vengan asustados porque si no, eso también da como un ambiente más de temor. Sí, como son tratamientos inyectables, siempre existe el riesgo de que haya inflamación o que haya moretón. En general, la parte Ya. más desagradable es la parte moretón, porque si aparece un moretón, dura lo que dura cualquier moretón. Ahí hay que aplicarle base. O sea, no hay problema que la persona se maquille y uno les deja cosas que ayuden a que también el moretón se vaya yendo mucho más rápido. Pero no es que uno tenga que estar encerrado, o sea, no pierdan sus vacaciones por hacerse este tipo Es de cortito en el tratamiento. fondo. Sí, ¿no? Y con buena base, y ahí como, claro, programarse no tener así un matrimonio al día siguiente, por si acaso, pero uno sigue Una circulando. semanita antes. Ajá, Una pero uno sigue semana circulando. antes, por lo menos. Sí, pensando, claro. Doctor, ¿y qué pasa con la papada? Porque hace, no sé, hace un tiempo o algunos años se decía que la papada le hacían liposucción para poder sacarla, ¿cierto? ¿Qué tratamientos existen alternativos que no sean con cirugía para tratar la papada? Ahí hay dos cosas. Uno, a ver, ¿qué es lo que hay acá? En la Ujú. papada puede haber grasa, puede haber flacidez. Flacidez también, sí. Exactamente lo mismo que estábamos hablando para la cara, vale en Ujú. la zona de la papada, vale, o sea, y de todo el cuello, que esa piel se va adelgazando. Con la diferencia que aquí, como no hay de dónde afirmarse, ¡ay! Cae. Es como Ahí uno dice, este que el cuello cuello delata, el ¿cierto? Si cuello de uno pavo, sí. se hace procedimientos en la cara y el cuello no lo toca, el cuello delata. Claro, por eso siempre se decía que la edad se notaba por las manos y por el cuello, o sea, son zonas que uno no debe olvidar. Y también uno tiene que ver cómo está la parte muscular, lo que estábamos hablando recién de las muecas, también hay ciertas formas de gestos que uno con el músculo del cuello también hace como que lo traccione más hacia abajo. Entonces también evaluamos, pero en general las cosas que pueden haber, porque hay papadas con grasa, hay otras papadas que es solamente la flacidez. Entonces tenemos que tratar ambas cosas. Y lo otro importante es que no podemos sacar el cuello, la papada, sin evaluar el óvalo facial. Porque claro, si yo tengo una flacidez importante y se me va cayendo todo, es como que empieza a ser un continuo entre la cara y el cuello. Entonces también me tengo que preocupar de que esta zona esté bien definida, de manera que haya ese corte más neto que uno tiene que tener entre la cara y el cuello. Lo mismo pasa con el mentón. Claro. Cuando uno tiene un mentón muy cortito, también ahí como que se hace un continuo entre cara y papá, y a veces, muchas veces, solo reposicionando el mentón mejora cualquier cantidad de la papá. Por eso es que, vuelvo a insistir, todo depende del diagnóstico de la Mm. persona para poder plantear el tratamiento. O sea, No es uniforme. no es generalizado para todos. No, no, y eso es uno de los grandes errores, pensar de que es como una cosa
estandarizada, o que si mi amiga se hizo esto, a mí también me va a servir, no necesariamente. Doctora, ¿qué es lo que es un lifting no quirúrgico? Ya, ese es un término que se le coloca como resumen a todo lo que estamos haciendo, o sea, es como reposicionar la cara en base a tratamientos que no sea cirugía, por eso es que se llama no quirúrgico, donde uno combina de manera estratégica y a sus justas medidas todos los materiales de construcción que estábamos conversando, el ácido hialurónico, la bioestimulación, que menciono que los bioestimuladores más importantes son hidroxiapatita de calcio, ácido poliláctico, hay otro también como la policaprolactona, pero esos son los más importantes, el manejo que uno hace correcto de la toxina, de manera que esta carita que se nos estaba cayendo se vuelva a reposicionar. Perfecto. Doctora, y si tuviéramos que ver mitos, por ejemplo, en torno a los tratamientos estéticos, ¿cuáles podría mencionar usted de acuerdo a su experiencia y a lo que ve también en las consultas? Mira, uno de los mitos es el miedo a lo que es la prevención. Decir, no, es que estoy muy joven, ¿cómo me voy a hacer esto ahora? ¿Qué me queda para después? Y es todo lo contrario. Yo voy a envejecer, mi cara va a cambiar, pero yo quiero envejecer de la mejor manera posible. O sea, por eso es que cuando uno parte joven haciéndose pequeñas cosas, vas envejeciendo bien. No esperar que la cara esté, entre comillas, infartada para empezar a hacer cosas, a cuidarse, porque ahí es mucho más difícil tratarlo y ahí obviamente hay que hacer más cosas y más invasivo. Entonces no tenerle miedo a decir a eso de que qué me voy a hacer más adelante. Eso es uno. Lo otro es decir, es que si no me lo hago más, se me va a caer toda la cara. Y ¿Uno involuciona mucho? Claro, no, uno va, a ver, si uno, yo digo ya, ¿sabes qué? No me hago nunca más ni una cosa, me aburrí. Voy a seguir el curso natural del reloj y voy a empezar a ver las cosas que el reloj me van a dar. Es como las canas, es lo mismo. O sea, es cuando yo digo, ya, ¿sabes qué? Me aburrí de teñirme. No me tiño nunca más. Y ando con mis canas, pero no es que le van a aparecer más canas porque dejó de teñirse. ¿Ya? Pero en el fondo el rostro va a volver como si no me hubiese aplicado nada. ¿O algún beneficio hay? ¿O hay algún beneficio igual por haberme aplicado todo estos productos? Porque en el fondo si yo, no sé, a los 60 años digo, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy a seguir haciendo cosas? Yo ya llegué a los 60 años de una mejor... Como que detuve el tiempo un poquito. O sea, más que detener, porque uno no lo detiene, si es como que uno crezca, sea más grande, de mejor manera. Entonces, si yo llegué a esa edad, voy a estar mejor. Vuelvo, a mí me gusta mucho el ejemplo de la masa muscular y las articulaciones. Si yo hice deporte y me cuidé, y a los 60 años dejé de hacer, pero ya sabes que ya tenía como una buena cuenta de ahorro. Que si no hubiera hecho ninguna cosa. Entonces eso como de que me voy a empeorar y se me va a caer la cara, también es otro mito. Y otro de los mitos re importantes también tiene que ver con la toxina, de decirnos que la toxina me va a dejar tiesa, me va a dejar así sin expresión y vuelvo a insistir, o sea, no es el objetivo de la toxina, es una reeducación muscular para que nuestros gestos sean equilibrados, sean tranquilos y uno no tenga esa cara o enojado, de triste, que no queremos tampoco andarla mostrando de forma constante sin estar realmente enojado, por ejemplo. Claro. Doctora, ¿le parece que pasemos las preguntas del público que han estado llegando todo este rato? Así es que vamos a pasar a ellas para poder empezar a contestarles. Dice, doctora, ¿los masajes sirven para las arrugas? ¿Los masajes faciales? Mira, a mí me gusta mucho cuando hay ciertas técnicas en las cuales uno se aplica las cremas. No es necesario específicamente tener alguna maquinita o alguna cosa en especial.
pero sí cuando uno se aplica sus productos, ir como vectorizando la cara hacia arriba. Por ejemplo, no hagan cuando se aplican en el cuello, que se aplica la crema como al revés. No, es todo lo contrario. Si yo quiero que vaya todo para arriba. Entonces eso uno tiene que pensar en vectores, que todo vaya para arriba, todo vaya para arriba. Claro, ¿y el yoga facial, doctora? ¿Cumple el mismo efecto? Yo no soy muy partidaria de eso, ya, del yoga, cuando empiezan a hacer ejercicio. Sobre todo si uno lo hace por su cuenta, porque he visto muchos errores, entonces me muestran los ejercicios que están haciendo y al final me están haciendo más vector negativo. Negativo, hacia abajo. Claro, es como cuando uno empieza a hacer ejercicio y no sabe y termina al final lesionado porque no tiene por qué saberlo cómo hacerlo. Entonces claro. Prefiero, no soy muy amiga, la verdad, de ese tipo de tutoriales y cosas así. Claro. Otra pregunta, doctora. ¿Dónde se inyecta para los surcos? Ya, es que aquí el surco, como primera instancia, fuera. Eso está ya no. obsoleto. Ya no. Antiguamente se inyectaba, ¿cierto? Se rellenaba y quedaba como un cordón. Porque eso era lo que se hacía en la antigua, pero ahora yo tengo que entender que mi cara no es un dibujo, es toda una estructura que por acá se viene cayendo y se viene. Por ejemplo, hay para la línea marioneta, hay técnicas que uno rellena acá, debajo del pelo, porque de acá se viene cayendo la cosa. Yo para el surco tengo que anclar, tengo que reposicionar. Claro. Entonces, el surco mismo es un detalle donde yo puedo, si está muy profundo, inyectar acá al lado de la nariz y luego si coloco acá ya va a ser un ácido hialurónico más finito que me ayude sobre todo como en la parte como de la arruguita, de la fracturita, pero no enfocarse directamente a eso. Cuando se hacía así antiguamente, uno, claro, vamos colocando mucho relleno acá, si no tengo el sostén acá, que lo que hacía era darle más peso. Más peso. Y ahí es cuando las caras quedan media extrañas y con estas caras así, como platos, medias como de mono, sí. Claro. Doctora, nos preguntan, ¿sirve tomar colágeno para la flacidez de la piel? Eso sirve siempre y cuando yo haga algún tipo de tratamiento que me ayude a estimular mi colágeno. Es como la proteína. Si yo tomo proteína, pero no hago deporte, no hago nada por estimular mi masa muscular, por mucho que tome no va a servir. Entonces es la materia prima para que mi organismo, para que mi piel vaya formando el colágeno. Entonces sirve, pero tiene que ser en el contexto de un tratamiento. ¿Y cuál sería el complemento, por ejemplo, de tomar colágeno? ¿Hacerse alguna bioestimulación, por ejemplo? Por ejemplo, o vitaminas o láser, cualquier cosa que me ayude a como estar estimulando, el tomar colágeno me va a servir, incluso la rutina en casa, porque también ahí no olvidar que no era el objetivo de hoy, pero sí, si uno también mantiene una rutina en casa, todos los tratamientos se van manteniendo y optimizando mucho más. Perfecto. Doctora, nos preguntan postparto, ¿cuándo se puede tomar Botox facial? En general, uno trata de evitarlo, sobre todo cuando están en lactancia exclusiva. ¿Ya? Después que ya la guagua esté más grande, uno puede hacer ciertos truquitos y que en el fondo la mamá obviamente esté de acuerdo. Pero yo por lo menos mientras esté así en lactancia exclusiva, no. No es que no se pueda hacer nada la embarazada, ojo con eso, porque también uno piensa que al estar así en posparto, como que no puede hacer nada de nada, y también es un mito. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, también uno puede hacer tratamientos que ayuden a mejorar la calidad de la piel, y láser, hidrataciones, vitaminas. De hecho, algo más suave. Sí, no, y hay que preocuparse de la piel en posparto se resiente bastante porque hay mucho que se va a la leche, entonces la mamá pierde ahí. Claro. Doctora, dice, ¿hasta qué edad se puede estimular el fibroblasto?
hasta el fin de los tiempos. Nunca perder la esperanza. No, porque, o sea, a ver, por eso que yo decía, si yo, y esto sobre todo si hay muchas más personas más jóvenes escuchando, ¿no? Que partan cuidándose para que vayan creciendo, vayan envejeciendo con una buena calidad y un buen metabolismo de la piel. Luego, si llega una persona que nunca se hizo nada de nada, va a haber más deterioro. Entonces voy a necesitar hacer más combinaciones para poder llegar a esos resultados. Obviamente van a ser un poco más limitados en el contexto de la edad de la persona, pero no significa que esa persona ya está fuera y que no hay nada que hacer. Claro. Doctora, nos preguntan, ¿qué es el Baby Botox? ¿Es cierto que se usa para prevenir arrugas? Es un nombre más bien como de marketing, que es colocar toxina en dosis menores en personas que tienen todavía muy poquitas arrugas, entonces justamente no justifica una dosis completa, sino que una dosis menor y para prevenir cuando ya empiezan con sus primeras arruguitas y tienen más gesticulación, pero eso en general es para pacientes que son jóvenes, que están súper en periodo de prevención. O sea, ya después cuando uno tiene una gesticulación marcada o tiene las arrugas marcadas, esa dosis no va a ser suficiente, hay que colocar una dosis más estándar. Perfecto. Nos preguntan, ¿son buenas las máscaras de terapia de luz? ¿Para qué sirven? Sí, todas esas cosas ayudan, son como estimulantes, descongestionantes, ya están mucho también basado, bueno, de hecho el láser propiamente tal es una de las mejores terapias lumínicas, junto con la luz pulsada para mejorar la calidad de la piel. Pero en la consulta uno puede complementarlo con este tipo de máscara, sobre todo cuando alguien se va a hacer algún tratamiento más cosmiátrico, una limpieza, una cosa así. Otra pregunta nos dice, ¿el Botox puede causar alergias, doctora? ¿Estos tratamientos en general tienen alguna contraindicación? Por ejemplo, para personas que son alérgicas o no. Mira, la alergia a la toxina botulínica afortunadamente es muy rara. El ácido hialurónico, hoy por hoy, como se hace como por bioingeniería, igual que los productos de bioestimulación, que, o sea, eso no son de bioingeniería, tienen otro proceso, pero que son como bien controlados. Entonces se han minimizado mucho los riesgos. Lamentablemente no son cero. Entonces el riesgo de una alergia real, hoy por hoy es muy bajo y hay protocolos de tratamiento para poder en el fondo manejar esa alergia. Es como la mala suerte, es como que tomaba un antibiótico y fue mala suerte que a uno le dio alergia, entonces hay que hacer el tratamiento adecuado. Por eso no es solamente que la persona sepa hacer el tratamiento, sino que ver cómo lo va a solucionar o con quién puede contar en caso de que haya alguna complicación. Las complicaciones más frecuentes son irritación, inflamación, moretón. O sea, como les digo, afortunadamente la alergia real, el rechazo, no es cero, pero es muy, muy raro. Doctor, ¿y cuáles son las precauciones que uno tiene que tener una vez, por ejemplo, que se hizo todos estos tratamientos? No sé, ¿tiene que tener un poco de reposo o no? O hace la vida normal, puede agacharse, tomar peso, o hay que tener algún tipo de precaución. Bueno, después de la toxina son 4 horas con la cabeza derecha, cabeza erguida, o sea, puede caminar, manejar, trabajar, hacer sus cosas. Lo importante es que la cabeza esté derecha, no así como de collar cervical, pero derecha. ¿Y por qué ¿Cuánto? doctora? Es como para que se fije la toxina, se fije y no vaya a bajar a niveles de los párpados, entonces después queda así como el ojito más caído. Y en cuanto al ejercicio, sobre todo cuando hay ácido hialurónico y bioestimulación, yo el mismo día les digo que no hagan más ejercicio post. Al día siguiente no hay problema, o sea, la persona puede retomar sus actividades.
Ahora, todo con criterio, no es una contraindicación absoluta al ejercicio, pero claro, si siento que mi cara está muy inflamada, no voy a hacer deporte muy intenso por el rebote o cuando uno hace mucha pesa y se aprieta, entonces que se puede inflamar más. Pero si uno está bien, o sea, yo me hago las cosas y al día siguiente me voy al gimnasio, pero en el fondo todo es como con el criterio, pero al día siguiente se puede retomar. El resto, las cosas de, como les decía, vida diaria, trabajar, se puede hacer sin problema. Sí, más que nada lo de la vida diaria tiene que ver más con que uno sepa que, bueno, puede haber algún moretón y cómo se lo va a camuflar. Claro. Doctora, nos preguntan, ¿qué recomienda para hidratar e iluminar la piel? Bueno, ahí es súper importante la rutina en la casa. Ya. Y hacer la rutina de la noche. Es una muy mala costumbre que tenemos de como que, ser súper aplicada con la rutina del día y dejar media abandonada la rutina de la noche. ¿Hace la diferencia realmente la rutina de la noche? Absolutamente, porque los procesos de reparación de la piel, así como en el cuerpo, se producen durante el sueño, en nuestra piel es lo mismo. Entonces, limpiarnos la cara, aunque no se maquillen, porque igual uno va acumulando el smog, el sudor, todo el polvo en la cara. Entonces uno se limpia, se enjuaga y usar la rutina que le tengan indicado, que ahí también se van haciendo combinaciones con retinol, ácido hialurónico, cremas dependiendo del tipo de piel de la persona. Entonces no olvidar eso y en el día la fotoprotección. Porque también si yo tomo sol, voy dañando mi piel, la piel se va colocando más opaca, más manchada. Entonces también tener esos cuidados en casa. Perfecto. ¿Ya? Doctora, nos preguntan, dice, hace unos días vi un reportaje de narices que se caían por las inyecciones de ácido hialurónico. ¿Es recomendable usarlo para levantar la nariz? Ya, la nariz es una de las zonas más peligrosas para hacer este tipo de procedimiento. Ya en ese reportaje sí, hablaban del ácido hialurónico y también habían complicaciones porque se habían colocado otras sustancias que eran más sintéticas. Entonces, una cosa, en la nariz el trabajo de rinomodelación debe de ser con ácido hialurónico. No se puede aplicar en gran cantidad, se van haciendo cantidades que son mucho más controladas. Y claramente ahí, el que sea una persona que tenga la expertise para ese tipo de tratamiento es fundamental. Luego, aunque sea la persona más experta, uno puede tener complicaciones si la medicina es así, lamentablemente. Pero luego ya, si tengo una complicación, ¿cómo la ataco tempranamente para que esa persona no vaya a tener ese problema de que finalmente se le necrosa, se le muere, se le cae la nariz? Entonces, sí, hay zonas que son muy delicadas y lamentablemente, claro, a veces por hacerse tratamientos más económicos pueden haber complicaciones más complejas. Claro, piensan que donde no es con pabellón es un tratamiento más simple de realizar y es nuestro rostro, o sea, tenemos que cuidarlo también, es muy complicado. Tiene muchas venitas, músculos, es muy complejo la cabeza. Con la irrigación, con toda nuestra circulación sanguínea en la cara, porque está llena. Ustedes vieran así como una radiografía, estamos llena de vasitos y que están todos interconectados. Entonces, si yo tapo ese vasito, es donde vienen las complicaciones más temidas. Perfecto. Doctora, la niacinamida, ¿cuándo se aplica? Se puede usar en el día y en la noche. Hay presentaciones en serum. También uno lo puede dejar en crema. Ahí yo combino. Si por ejemplo, estoy con un recetario magistral que tiene niacinamida en la noche, entonces le dejo la niacinamida en el día. Entonces, hay formulaciones que son niacinamida sola, otras que son con ácido hialurónico.
Entonces es bastante generosa porque no es solamente como un despigmentante, sino que también tiene harta acción antioxidante. Es bien completa entonces, recomendada para usarla en nuestra rutina. Sí, absolutamente, absolutamente. Perfecto. Doctora, ya estamos llegando al fin, se nos pasó la hora volando. Hemos respondido muchas de las consultas que nos han llegado. ¿Alguna recomendación final, algún consejo que quiera dejarle al público que nos ha seguido el día de hoy? Que no lleguen y se hagan tratamientos sin haber pasado por ese proceso de diagnóstico, que puede ser tedioso, porque es como decir, no, es que me quiero hacer tal cosa y pedir hora directamente al procedimiento, pero yo no sé si ese es el procedimiento para mí. O sea, traspolen la medicina estética, la dermatología estética a cualquier especialidad médica. El cardiólogo no le puede indicar a un paciente un medicamento para el corazón sin saber cuál es el mejor para él. Claro. No puede llegar a ir a la farmacia y se compra por su cuenta. Acá es lo mismo. Esto sobre todo en medicina. Entonces, por eso que en medicina todo parte por el diagnóstico y luego el plan de trabajo adecuado. Y que obviamente eso lo tiene que hacer un especialista. ¿Qué especialista, doctora, para que no se engañe la gente y no vaya donde personas que no están recomendadas y no están especializadas para poder realizar este tipo de procedimientos? Bueno, de la parte de los inyectables, en general los médicos estamos autorizados, ¿ya? Lo ideal es que seamos dermatólogos, cirujano plástico. Hay ciertos médicos estéticos que también son muy buenos, pero también ahí uno tiene que informarse cuál es la formación de ese médico estético, y los odontólogos también están autorizados por ley, pero a ciertos tratamientos específicos. Entonces también ahí ver qué es lo que se van a realizar para poder hacerlo. Claro. Perfecto, doctora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por conversar este tema tan entretenido, tan interesante, y que bueno, y que siempre nunca pasa de moda, ¿cierto? Y siempre hay cosas nuevas y se va actualizando. Todos los meses hay algo nuevo, hay algún procedimiento nuevo. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Déjame decirte algo, porque también a mí una palabra que no me gusta es como la de tendencia. Es decir, ¿cuál es la tendencia ahora? Sabes que en realidad, más que la tendencia o las cosas nuevas, lo nuevo ha sido cómo uno ve y cómo enfrenta la cara. Todo esto mismo que estuvimos conversando todo el rato, porque hay muchos estudios, incluso anatómicos, que nos muestran cómo funcionan. Entonces, eso es como lo más nuevo, que ya no es tan nuevo, ya tiene muchos años. Son avances médicos en el fondo, no es tendencia. Entonces, es como, exacto, como uno maneja, y el concepto entonces que vaya siendo también una medicina regenerativa, no meter cosas por meter. Perfecto, doctora. Muchas gracias entonces, gracias por acompañarnos, gracias a nuestro público que nos acompañó también el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y a todos por acompañarnos. Feliz de hablar de este tema. Gracias, doctora. Gracias a todos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en una nueva transmisión de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.